Listo. Muchas gracias. ¿Ya? Vamos a ver. Hoy que es 11 de septiembre. Pero no sé por qué no aparecemos ahí en la pantalla. Pero ahí se ve, ¿eh? Pero dice grabando igual. Dice grabando igual, ¿eh? Sí, sí. El sofista deberíamos tenerlo acá. Aquí está. Bien, vamos a seguir entonces con el sofista, página. ¿Quién se acuerda de la página? Profe, le quería hacer una consulta, es que yo me tengo que ir a la una. ¿Sí? Porque tengo que trabajar, entonces no sé si me podría dejar presente. Ya, sí, vamos a estar lista entonces. Me parece una buena idea. Por favor. Te pido un favor, ¿me cierras la puedes? Pero no voy a pasar toda la lista porque son pocos. A lo mejor me dicen ustedes el nombre. Después vamos a anotar también a los que se enchufen. ¿Cómo es tu nombre? Johan Jara. Johan Jara. 11 de septiembre. Tu nombre. Angelín Valencia. Angelín Valencia. ¿Catalina? Flores. Flores. Catalina Flores. Esteban Martínez. Esteban Martínez. Joel. Joel, sí. ¿Cómo se dice? Joel. Joel. O Joel también está bien, no hay problema. Misin. Rayo Millán. ¿Cómo es el apellido? Millán. Millares. Rayo Millares, aquí está. Millares. ¿Quién faltó? Kai Pax Quintana. Kai Quintana. Quintana. Después está... no, tú no estás. ¿Tú estás en la lista? ¿Sí? O sea, no me nota. ¿Cómo es tu nombre? Luciano Pizarro. Luciano. ¿Y tú estás en lista? No, Tú estás de oyente, ya. Perfecto. ¿Alguien lo llamé? No. Perfecto. Bien, seguimos con lo falso entonces. ¿Quién se acuerda la página? creo que quedamos en 243A, página 404, creo. Es lo que recuerdo y estudio según lo que más o menos. 404. 200, sí, estábamos viendo los diferentes, como las diferentes escuelas, ¿no? Las diferentes escuelas ontológicas, de los que han dicho cuántos y cuáles son los entes, ¿no? ¿Cuál era la primera de las escuelas o de las, como, tendencias, más que escuelas, quizás como tendencias, ¿no? Sí, pero podrían llamarse escuelas. ¿Helenística? No helenísticas, no. El helenístico se llama lo que viene después de Alejandro Magno. Claro, aquí están los eleatas. O eleatas, no sé cómo se dice en español. ¿Eleatas o eleatas? ¿No es Eleata? Eleatas. Sí. Eleatas. Que nombraban las tres realidades. Claro. El grupo eleata, bueno, el extranjero es extranjero de Elea, ¿no? Que comenzó... No sé. 403. Comenzó con Genófanes, ¿no? Que dice que la multiplicidad en realidad es uno, ¿no? Es un solo ente.
Después las musas de Jonia y de Sicilia pensaron que el ser es múltiple y uno, ¿no? Que discordando concuerda, que hay una concordia discors, ¿no? Pero ambos tienen problemas, ¿no? O sea, ambas producen un problema lógico, ¿no? Los que dicen que todo es uno, ¿qué problema tienen? No, parte con los que llamaríamos los pluralistas, ¿no? Los que defienden la pluralidad del ser, ¿no? Que diferentes principios contrapuestos, lo caliente, lo frío. Cuando llamáis ser a uno de ellos, no podéis decir ambos son del mismo modo, ¿no? Habría algo así como un uno doble, pero no dos. O sea, en el fondo los que dicen que los primeros principios son contrapuestos, igual deben llamar a ambos, los deben llamar ser. O sea, igual está la unidad del concepto, ¿no? Detrás de detrás de estos principios que supuestamente son contrapuestos, ¿no? Pero en este caso se afirmaría con toda claridad que 2 es 1. O sea, se llega a una contradicción. Si yo llamo principio dos cosas y después digo que ambas son, entonces finalmente estoy diciendo que 2 son 1, porque 1 es el ser. ¿Profe? Entonces lo que dicen es que lo múltiple y lo uno están contenidos en el ser. Eso es lo que dicen, ¿no? Claro, o sea, ellos quieren reducir la realidad a principios contrapuestos, como para dar razón de la multiplicidad en el fondo. Que todos, entonces, es odio y amor, caliente y frío, etc. Intentan integrar lo sensible al concepto de ser, intentando integrar la multiplicidad a lo uno. Claro, sí, pero al hacerlo del mismo nivel, en el fondo están diciendo que 2 son 1, porque si tú dices que el ser está al mismo nivel, o sea, el principio, si tú dices que lo caliente y lo frío son principios, no puedes escaparte igual del ser, porque ambos son. Lo caliente es y el frío es, y si son principios al mismo nivel, entonces estás diciendo que los dos son uno. Entonces ellos dicen que hay una concordia discourse, pero lo que dice aquí Sócrates es que, no Sócrates, el extranjero, es que están violando el principio de no contradicción. Entonces todavía estamos, con estos fragmentos, todavía estamos con una noción o una visión heraclítica de las cosas, en cuanto que, como decía antes, lo que difiere concuerda consigo mismo, también se podría aplicar en este sentido a esta concepción que estamos viendo ahora. O sea, claro, es el problema que hay detrás de reducir los principios, o sea, de tener una pluralidad de principios. Si hay muchos principios, digamos, se llega a una contradicción. Si hay más de un principio, se llega a una contradicción, porque ambos principios son. Pero por eso, con lo caliente y frío vendría, es lo mismo, solo que son, por decirlo de una forma, polos opuestos de la misma cosa. Claro, ¿y cuál es esta misma cosa? Claro, porque si hay más de un principio, si tú dices que son, claro, polos opuestos de la misma cosa, entonces hay una única cosa que está detrás de ellos, ¿no? Y que no es, entonces, Pero en ese principio caso, en el sentido claro, estricto. entonces caliente y frío no serían principios, sino esta cosa de la cual son opuestos. Claro. Yeah. En el fondo hay que separar el nivel del principio, que es único, del nivel de la multiplicidad. No puede haber múltiples principios, en el fondo tiene que haber un solo principio. Pero por otro lado, este único principio no puede ser todo el ser, no puede absorber todo el ser, como pareciera decir Parménides, o al menos alguno de su escuela, como podría ser, por ejemplo, Melisso u otros que han venido después.
porque el ¿Qué se ser refiere es con uno. absorber? Absorber en el sentido que todo es uno, que digamos que la multiplicidad en el fondo se reduce en el sentido ontológico a una unidad. Se absorbe en el sentido que es algo así como una manifestación de ese único principio. Pero se llega a en el fondo se llega a la misma contradicción, porque se está diciendo que el uno como que se desdobla, se multiplica y no se da razón entonces suficiente de esta multiplicidad. Porque se pone la multiplicidad, porque el error es siempre el mismo, al poner la multiplicidad como en el mismo nivel del 1. Entonces el error como especular, ¿no? Que pues, digamos, afecta a los dualistas, pero también afecta a los monistas, ¿no? O a los pluralistas. A los que dicen que el todo es uno, ¿a qué llaman ser? O sea, lo que no es uno entonces no es, ¿no? O dirán que solo hay algo único, ¿no? Pero entonces, claro, las cosas, los nombres que ponemos a las cosas serían vanos, porque la realidad sería siempre la misma. Es ridículo admitir que hay dos nombres cuando se sostuvo que solo existe una cosa, o sea, un solo ser, ¿no? Parece que ahí estábamos, ¿no? ¿O no? ¿O un poquito antes? Bueno, ahora retomémoslo de acá. Partamos de acá. Teteto, ¿cómo no? ¿Qué respondan entonces a esto? ¿Quién quiere ser Teteto? ¿Y quién quiere ser el extranjero? Yo puedo ser el extranjero. Tú eres extranjero, ya. ¿Y Teteto? Ya, yo soy Ya. Teteto. Ah, ya. Bueno. Dos tetetos. Espera que lo voy a anotar antes que se me olvide. Diego, ¿cierto? Sí. Diego, ¿cuánto? Romero. Diego Romero. ¿Quién más llegó? Benjamín. Benjamín. ¿Quién más? No, nadie más. Ah, él. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián Romero. Pero profe, yo vengo de Oriente. Tú no estás en la lista. Ah, ok. Parte entonces el extranjero. ¿En 409? Página 408. Ah, ya. ¿Se ve? Sí. Un poquito más grande quizá, ¿no? Que respondan entonces a esto. ¿Decís que hay solo algo único? Lo decimos, dirán. ¿No es así? Sí. ¿Y qué? ¿Llamáis lo que es a algo? Sí. ¿Acaso a aquello único que hay, con lo cual utilizáis dos nombres para lo mismo, o qué otra cosa? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? Es evidente, Teto, que quien sostiene esta hipótesis no podrá responder fácilmente a lo que acabamos de preguntar, ni a otras cuestiones por el estilo. ¿Cómo? Es más bien ridículo admitir que hay dos nombres, cuando se sostuvo que solo existe una cosa. ¿Cómo no habría de hacerlo? Y tampoco tendría sentido admitir que se hable en general de la existencia de un nombre. ¿Cómo? Quien sostiene que el nombre es diferente de la cosa, afirma la existencia de dos cosas. Sí. Y se sostiene que el nombre es lo mismo que la cosa. Entonces sería forzoso afirmar que el nombre es nombre de nada. O, si se afirma que es nombre de algo, ocurrirá que el nombre es nombre solo del nombre, y no de otra cosa. Así es. Y la unidad, que es solo unidad de lo único, es ella también unidad del nombre. Necesariamente. Y que dirán que el todo es diferente de lo único que es, o que es lo mismo que él. ¿Cómo no lo afirmarán, tanto ahora como más adelante? Entonces, que el todo es, como dice Parmenides, semejante por doquier a la masa de una esfera bien redonda, absolutamente equidistante a partir del centro, pues ni algo mayor, ni algo menor, aquí o allá, es necesario que haya. Un ente semejante tiene medio y extremos, y al tenerlos es completamente necesario que tenga partes, ¿o no? Aquí dice algo muy importante porque dice
Bueno, primero dice si hay dos nombres, ¿no? O sea, si yo llamo a algo, llamáis lo que es a algo. Algo se refiere a algo del mundo de la experiencia, ¿no? Entonces, si tú dices que este árbol es, que este perro es, etcétera, si lo llamas lo que es, pero todo es único, entonces utilizáis dos nombres para lo mismo, ¿no? Sería injustificado. No se podría, si todo realmente es uno, no se puede realmente justificar la multiplicidad, ¿no? Pero incluso no se puede admitir ni siquiera la existencia de un nombre. O sea, ni siquiera nominalmente puede existir algo, no, porque sería, digamos, si el nombre es diferente de la cosa, afirma la existencia de dos cosas. O sea, el propio nombre es como una realidad diferente de aquello que yo quiero nombrar. Entonces, incluso cuando yo llamo ser al ser, tengo que diferenciar el ser como realidad del ser como concepto. Y si es distinto el ser como realidad del ser como concepto, entonces hay dos cosas. ¿No? Digamos, ya hay un desdoblamiento, ¿no? Entonces, como esta unidad absoluta, que supuestamente no es de la escuela de Parménides, de Melisso, etc., entra en una contradicción radical. Porque hoy, claro, o el nombre es lo mismo que la cosa, entonces sería forzoso afirmar que el nombre es nombre de nada, o si se afirma que es el nombre de algo, ocurrirá que el nombre es nombre solo del nombre y no de otra cosa. No, porque el nombre sería un signo de algo, pero para que haya signo ya tiene que haber una multiplicidad, ¿no? Ya tiene que haber un desdoblamiento. Bien, sigamos nomás. Así es. Bueno, aquí dice algo importante. Parménides expresa este uno de una forma como material, ¿no? Es esférico. Tiene un centro, tiene partes, ¿no? Pero entonces si tiene partes, ya con eso está violando de nuevo, ¿no? La unidad, ¿no? Entonces, claro, si tiene partes, ya no es uno. Ahora sí. Así es. Pero nada impide que lo que está dividido posea, además de todas sus partes, la característica de la unidad y que, siendo así completo y total, sea también uno. ¿Por qué no? Pero no es imposible que lo que experimenta esto sea lo uno en sí. ¿Cómo? Quizás sea necesario afirmar, según una argumentación correcta, que lo que es verdaderamente uno es completamente indivisible. Es necesario. Pero lo que es así en virtud de la unión de muchas partes no estará de acuerdo con este razonamiento. Comprendo. Entonces, el todo que posee la característica de la unidad será así uno y total, o dirán que el ser no es completamente total. La lección que propones es difícil. Dices la pura verdad, pues aunque el ser esté afectado en cierto modo por la unidad, no aparecerá ser lo mismo que lo uno, y la totalidad será mayor que la unidad. Sí. Admitamos que el ser no sea total por el hecho de experimentar aquella característica, y que la totalidad exista. Ocurrirá en el ser, carecerá de sí mismo. Absolutamente. Y según esta argumentación, al estar privado de sí mismo, el ser no será ser. Así es. Y la totalidad, a su vez, será mayor que la unidad, pues el ser y el todo alcanzará, por separado, la naturaleza propia de cada uno. Sí. Y si, en cambio, el todo no existiese en absoluto, lo mismo le ocurrirá al ser. Además de no existir, no podrá nunca llegar a ser. ¿Por qué? Lo que llega a ser, siempre llega a ser todo. De modo que es necesario que si se proclama que ni la unidad ni el todo existen, no deberán colocarse ni la esencia ni la generación entre las cosas que son. Parece que esto es por completo así. Y también es preciso que lo que uno es, un todo, no implica entidad alguna,
Pues al ser algo determinado, será una cantidad y será necesariamente un todo determinado. Seguramente. A ver, resumamos un poquito acá. ¿Qué página es esta? La 200, no, quiero ver la página 245. Ah. Ah. ¿Cuál es el problema acá entonces? Que puede ser que el ser esté compuesto por distintos seres y eso lo haga uno. Pero antes que eso está el problema de esta unidad en sí, ¿no? Porque, claro, yo puedo entender el uno como una totalidad, ¿no? Nada impide que lo que está dividido posea, o sea, intenta remediar el hecho de que si tiene partes no es uno. Claro, pero estas partes, dice el otro, podrían completar una unidad, ¿no? Nada impide que lo que está dividido posea, además de todas sus partes, la característica de la unidad. Y que siendo así completo y total, sea también uno. Claro, ¿por qué no? Pero no es imposible que lo que experimenta esto sea lo uno en sí. Quiero ver qué dice en el texto griego. Lo uno en sí. 245 a 7 sería, ¿no? Togen auto. Togen auto, el uno mismo. ¿No? Que sea el uno en sí. Claro, aunque yo diga que es uno porque forma una totalidad, igual no va a ser el uno en sí. Entonces hay una diferencia entre el uno en sí y el uno como totalidad, ¿no? Sea necesario afirmar, entonces, que lo que es verdaderamente uno es completamente indivisible, ¿no? Tiene que ser uno absolutamente, es el uno absoluto, ¿no? Y entonces lo que es así en virtud de la unión de muchas partes no estará de acuerdo con este razonamiento. Entonces el todo que posee la característica de la unidad será así uno y total. O sea, igual tiene dos, ya no es uno, tiene dos polos, ¿no? ¿Cuál era la Es traducción uno, del auto? pero al mismo tiempo es una totalidad. ¿Eh? ¿Cuál era la traducción del auto? Ah, uno en sí. Claro, el uno mismo. El uno mismo como tal tiene que ser entonces indivisible. En auto. Ameres, indivisible. Ameres deput dei pantelos. Totalmente indivisible. To aletos en, lo que verdaderamente es uno. O diremos que el ser no es completamente total, pues aunque el ser esté afectado en cierto modo por la unidad, no parecerá ser lo mismo que lo uno. O sea, claro, el ser puede ser afectado por la unidad. O sea, puede participar de la unidad. Abramos el texto griego para que lo vean también ustedes. Lo habíamos abierto en el Perseus, ¿no? Perseus. Con participar de la unidad se refiere a que el ser no es parte de esa totalidad, no es parte del uno. O si es parte del uno,
pero no totalmente, pero sin embargo... Claro, no puede ser parte del uno en sentido estricto, porque el uno es uno. Entonces ya como que parte del uno en sentido estricto no puede ser, pero puede ser afectado por la unidad. Claro, o sea, en el fondo puede participar de la unidad, ¿no? Claro, es que en el fondo esto muestra la fuerza de la doctrina platónica de la participación, que si no se acepta la participación, no, digamos, no, Entonces todo lo que está diciendo... no se puede hablar de la realidad, se llega continuamente a contradicciones. ¿Qué decir? No, ¿tú le das la mano? ¿Se puede relacionar con la universidad y los particulares, cierto? ¿No? Claro, claro, porque en el fondo tú estás aplicando, es la diferencia entre el plano del concepto y el plano de la realidad. Los conceptos se aplican a la realidad, pero no son la misma cosa, ¿no? El concepto de caballo se aplica al caballo, pero no es la misma cosa. Están en planos distintos. Si yo trato de unificar, si yo trato de reducir un plano a otro, entro en contradicción. No es lo mismo que qué, profe, perdón, que me perdí. El concepto, al definir... Claro, el concepto de caballo que tú predicas, tú lo predicas del caballo, tú dices, esto es un caballo. El caballo es el predicado de eso, pero no es eso. O sea, básicamente como yo sé lo que es, por ejemplo, una cuchara, que para qué sirve. ¿Cómo? O sea, yo, por ejemplo, puedo saber lo que es una cuchara, por ejemplo, para qué sirve, como que tengo una idea de lo que es una cuchara, pero en el momento de ponerle el nombre de cuchara, le agrego como una personalidad distinta, o sea, como un concepto por O sea, encima. no una personalidad distinta, pero le agregas, en el momento de nombrarla, tú le agregas... Significa que esto sensible está participando de lo que es el concepto y por eso se parece al concepto. Claro, tú le agregas el concepto, pero no es un agregado como si fuera algo... Porque no es como si fuera un agregado externo, no es como si al café le agregas la crema, Claro. como que un agregado Es más bien externo. como una percepción del concepto, es lo que tengo acá. Claro, porque el concepto es aquello que te permite entender esa cosa. Entonces, el concepto está intrínsecamente en esa cosa, esa es, porque tú dices, esa es una cuchara. No es que el ser cuchara sea un agregado, esa es una cuchara. Pero al mismo tiempo el ser cuchara, como concepto, es distinto a la cosa. O sea, es inmanente, para decirlo con la terminología que inventarán después, es al mismo tiempo que es inmanente en la cuchara, porque hace que la cuchara sea lo que es, al mismo tiempo es trascendente, transciende la cuchara. No es la misma cosa, el concepto y la cuchara. Entonces se podría definir como todo lo que hablaron, los conceptos se aplican a la realidad, pero no son lo mismo, ya que, digamos, el concepto cuchara es no es la cosa en sí, sino que es o sea, en el vocabulario de Platón sí, es lo que él llama la cuchara en sí. Pero en la terminología de él, no es la cuchara real, sino que es el ser cuchara, que Platón llama la cuchara en sí. Eso no me queda todavía bien claro. No entiendo si el concepto ayuda a nombrar la cosa en sí o a hacerla inteligible para nombrarla, y por eso no es lo mismo que la cosa en sí, en este caso el ser de la cuchara. Ah, cosa en sí tú te refieres a la cosa real. No es lo mismo que la cosa real. Es que cosa en sí Platón llama la forma, claro, la forma de la cuchara, la idea la idea de la cuchara. La idea de la cuchara y los que es claro, que tiene esta característica que está más allá, que es trascendente con respecto a la cuchara particular, pero que al mismo tiempo está en la cuchara particular. Claro, porque hace que la cuchara sea lo que es. Entonces ahí es bueno aplicar idea y concepto, ¿no? Claro, aunque no lo está haciendo aquí, digamos, explícitamente, ¿no? Pero es bueno distinguir idea de concepto. Porque cuando el concepto es algo que tú formas, y cuando tú nombras la cuchara ya es porque formaste el concepto. Pero el concepto tiene que reflejar la forma.
que la cuchara tiene realmente. Entonces lo que es como trascendente en la mente reenvía a una trascendencia que está en la realidad. O sea, cuando tú te das cuenta que el concepto en la mente es distinto de la cosa real, también te tienes que dar cuenta que en el mundo mismo hay dos planos. Está el plano de la cosa real y tiene que estar el plano de la forma inteligible, esa cosa que es distinto a la cosa. Bueno, y eso se aplica al uno, como está aplicando acá. Cuando tú dices que una cosa es una, tú la estás unificando, porque en el fondo conceptualizar es unificar, ¿no? Una característica básica del concepto es que es uno, porque unifica eso que en la realidad empírica tiene partes, pero todo está unificado en base a un concepto. Y entonces, el concepto lo unifica en la mente, pero tiene que reflejar aquello que en la realidad hace que eso sea uno, porque si no, no podría existir. No, digamos, todo lo que existe porque es uno, porque tiene un principio que lo unifica. Entonces, básicamente lo que decían los presocráticos, por así decirlo, lo que dice Platón es como la mejor explicación de lo que trataban de decir ellos. Porque así como que lo veo, porque ellos hablaban como, claro, ellos no separaban los planos, entonces por eso no podía existir esa idea del uno al mismo tiempo que existía la multiplicidad. Entonces como que Platón lo explica mejor nomás y le da como, el uno está en un plano totalmente distinto, la multiplicidad es una cuestión solamente de la cual participa la cosa. Claro, o sea, da un progreso esencial porque Claro, ya. Al distinguir el plano conceptual del plano real, ¿no? Cuando se dice que es uno, en el fondo Platón está preguntando, cuando tú dices que el todo es uno, ¿te refieres al plano real o al plano conceptual? Claro. Cuando tú haces esa distinción, todo como que entra en orden. Entonces es un descubrimiento absolutamente capital. Entiendo. ¿No? Si tú renuncias a eso, como se ha intentado una y otra vez, porque la filosofía es dicho muy en bruto, la filosofía es una serie de intentos de refutar esto que está diciendo Platón acá. Toda la filosofía occidental. No conozco la filosofía china, pero lo que ha sido la filosofía en Occidente ha sido la batalla contra esto que está diciendo acá Platón. Porque una vez que tú admites esto, sobre esto después se construye todo. Es como la piedra de base. Entonces, quien ha intentado en el fondo derribar el edificio, sobre todo cuanto más astuto era, cuanto más se concentraba en lo que era como la piedra angular. Pero resulta que esta piedra angular es dura. Claro, por eso seguimos leyendo a Platón, ¿no? Claro. Profe, entonces, tanto las cosas materiales como los conceptos participan del bien en sí, pero ¿qué pasa con la diada indefinida? Como que también queda una dualidad en la que no se sabe si de la diada indefinida proviene tanto los conceptos como la materia, solamente la materia, y después se supo que en realidad la diada participa del bien en sí. Ah, sí, es que sí, este asunto de la diada ¿Qué es eso? es complicado porque la diada es parte de estas famosas doctrinas no escritas de Platón, que han llegado a estar de moda después de la puso de moda la escuela de Tubinga y después la escuela de Milán, de Giovanni Reale, que fue un gran estudioso de Platón, que insiste mucho sobre este asunto de las doctrinas no escritas, partiendo de un hecho bien sabido en Platón, que Platón critica la escritura, ¿no? Que dice que en el fondo las cosas más importantes, ¿no? Las cosas más secretas, no se tienen que escribir, son como para los iniciados, es como un significado como esotérico, como que hay un grupo de discípulos, entonces se tienen que decir solo en la escuela, solo oralmente, no hay que ponerlas por escrito porque si uno no es iniciado, en el fondo no va a entender, ¿no? ¿Qué decía? Que creo que en la carta séptima, si no estoy mal, dice que nadie es tan tonto como para poner sus verdaderos pensamientos por escrito. Claro, exacto, sí. Y también en el Fedro, ¿no? Hay muchas partes donde dice, cuando en el Fedro, porque Platón vive en una época en que
la escritura se está volviendo algo público, algo de dominio. Antes de esta época la escritura es reservada a pocos, ¿no? Y entonces, en cambio ahora se está volviendo algo de dominio público y se empieza a usar, se empiezan a, no sé, vender libros en las librerías, qué sé yo. No es el libro que conocemos nosotros, que eso lo inventaron como 800 años después. Es el rollo, claro. Pero el rollo, entonces en esa época es publicizado, es como alabado como una gran novedad tecnológica y por lo tanto algo muy bueno, ¿no? Una ayuda para la memoria, como para nosotros la llegada de los computadores, ¿no? Pero Platón muestra cuál es el revés de eso, claro, como que en el fondo esto del... Claro, bueno, dice en el Fedro, ustedes lo alaban como algo que ayuda a la memoria, ¿no? Pero yo tengo la impresión que eso va a ayudar al olvido, porque, claro, el hecho de que uno lo pone por escrito, empieza a trasladarlo a otra parte que no es la cabeza y la cabeza se empieza a vaciar. Claro, es lo que nos pasa a nosotros ahora con los computadores, ¿no? Claro, todo está en el computador, entonces estamos bien tranquilos. Está ahí en el computador. El problema es que la cabeza está cada vez más vacía, porque todo lo hacemos, al final todo lo hace el computador, ¿no? Y claro, y él detecta ese problema con la escritura, que tiene ese problema, que por un lado la escritura dice, claro, registra lo que tú dices, pero después no puedes dialogar con ella. Entonces arriesga con perjudicar como lo que es al final para la investigación filosófica, que es como el diálogo, ¿no? Claro, él al final, él escribe al final, igual los diálogos él lo escribió, ¿no? O sea, igual... Pero es por eso que escribe en diálogo, para que no se pierda. Escribe en diálogo, claro, sí. Y escribe en diálogo siempre de esta forma, porque hay diálogo y diálogo, muchos han escrito en diálogo, pero los diálogos, por ejemplo, modernos, son siempre claros y precisos y finalmente se sabe dónde van, ¿no? Pero no, el diálogo de Platón nunca se sabe bien a dónde va, o sea, siempre mantiene como abierta esa dimensión como aporética. Como que termina el diálogo y dice, ya, y al final no concluimos nada, ¿no? Sí, me tengo que ir. Pero realmente no es verdad, ¿no? Pero es una forma de... Claro, algunos se han agarrado eso para decir que Platón es como un pensador radicalmente aporético. Pero yo creo que eso no es verdad. Es como una especie de ficción también eso. Porque él igual llega a cosas que después son sólidas, claro. Pero las sigue... Pero claro, las sigue debatiendo hasta el final. Recién cuando está muy viejo, escribe, por ejemplo, cuando escribe el Timeo, claro, el Timeo en un momento dado, Timeo toma la palabra y nadie más habla, es como un discurso seguido, ¿no? Pero hasta ese punto, claro, y en la República también hay partes que son así, ¿no? Donde alguien habla y... entonces claramente hay cosas que él quiso dejar planteadas como que eran sólidas. Pero algunas cosas más secretas, claro, las quiso reservar como para la dimensión oral, que no había que poner nada. Y entonces ahí figura la famosa doctrina de la díada indefinida, o sea que estaría ese otro principio al lado del bien, que en el fondo daría cuenta de la multiplicidad, ¿no? O sea, la díada indefinida, literalmente la llama díada indefinida de lo grande y lo pequeño. O sea, como que daría cuenta de que en el mundo se produce como esta multiplicidad y la diferencia de dimensiones, etcétera, ¿no? La diferencia de grandezas. Pero resulta que, claro, que esta díada resulta ser que es como otro principio al lado del primer principio. Entonces crea al final yo creo que no es una doctrina sólida. O sea, finalmente, claro, lo que para él era como lo máximo de la doctrina, lo más, finalmente yo creo que fue mejor que no lo puso por escrito, porque es la parte que al final no es tan sólida, porque introduce otro principio y viola precisamente como la noción básica que a partir del principio de la mente, el uno o el ser, necesariamente uno tiene que remontarse a un único principio. Y la multiplicidad no se puede explicar entonces por otro principio, como si fuera. Claro, él dice otro principio, quizás en un nivel diferente, después los neoplatónicos dirán que, claro, que la díada a su vez venía del primer principio, o sea, tratarán de
en el fondo arreglar eso, ¿no? Pero se mantendrá como esa ambigüedad. O sea, como que hay algo en el fondo. El problema con el arreglo neoplatónico será que, en el fondo, es un problema muy parecido a lo que se produce acá, porque dirán, claro, la díada indefinida procede del primer principio, pero entonces, siendo 2, está como implícita de algún modo en el 1, está contenida en el 1, entonces de algún modo el 1 es 2, o sea, como que igual se llega a una contradicción, ¿no? Si yo la pongo como principio, como en el mismo nivel, ¿no? En la díada del 1 para justificar la multiplicidad, porque la díada después opera a todos los niveles como de la emanación del ser, porque del 1 emanan las ideas, que son múltiples, gracias a la díada indefinida. Después de las ideas emana el alma del mundo, que tiene una multiplicidad más, como más definida, y después la multiplicidad del mundo y de la materia. Entonces la díada como que produce toda la escala como de la emanación del ser. Pero siendo algo que está como implícito en el ser. ¿Sí? Se parece un poco a lo que decía Heráclito cuando el fuego es como precedente y que ayuda a que las cosas cambien unas con otras. Claro, de alguna manera, sí. Es como, claro, como el agente del cambio, que como que explica el cambio a la multiplicidad como dentro del ser, ¿no? Y eso será entonces un problema que después quedará, esto que de la doctrina no escrita de la vida indefinida será un problema que igual quedará latente, y yo diría un bicho que finalmente no, un virus que no se quitará nunca, como es algo que no se logrará quitar la tradición neoplatónica, siempre quedará ahí latente creando en el fondo una contradicción, pero está en el fondo de las contradicciones, porque Plotino, por ejemplo, dirá, cuando dice que en la mente hay muchas ideas, dirá que entonces la mente es una, muchos. Que el nous es uno, muchos. Pero entonces la misma cosa es uno y muchos en el mismo nivel. No, si yo digo eso, me contradigo. Llevo a una contradicción. Y la contradicción es la misma que le está achacando aquí a los heraclíteos y los pluralistas, en el fondo, ¿no? Porque las ideas son muchas, pero hay que encontrar una manera de decir que son una, no en el mismo nivel. Que, digamos que hay una diferencia de nivel que justifica que no se está entonces contradiciendo la doctrina, ¿no? Que tiene que haber claro, que participa del uno. Habría que decir que el nous participa del uno, pero no es uno en el mismo sentido que es muchos. Yo quería abrir esto y al final no lo abrí. ¿Dónde estaba Sofía? ¿Dónde está Sofía? Bueno, se perdió. ¿Alguien lo ve? ¿Ah? Acá. Sí. English Greek. Esto es Greek. ¿Qué página era? 412. No, la página... 346. Ah. No. No, 245. 245. 245. Ah. No, estábamos en B, ¿o no? Era 245 a 7. A 7. Ah, no, pero habíamos leído hasta acá, ¿no? Hasta B. Aunque el ser esté afectado en cierto modo... Ah, esté afectado, quería ver yo. Era B7.
No, es B7. Poteron de patos ekon to on tu enos. Patos ekon to on tu enos. El toon, el ser, tiene un patos, o sea que tiene padece del uno, tiene un padecimiento del uno, o sea, participa del uno, ¿no? Claro, no usa la palabra participación, sino que usa la palabra patos, como que padece, pero quiere decir que en el fondo recibe, ¿no? Recibe es como influencia. Yo creo que como equivale a decir que participa. Es afectado por la unidad. No parecerá serlo, pero no es lo mismo que lo uno, ¿no? Y la totalidad será mayor que la unidad. Admitamos que el ser no sea total por el hecho de experimentar aquella característica y que la totalidad exista. Ocurrirá que el ser carecerá de sí mismo. Y según esta argumentación, al estar privado de sí mismo, el ser no será ser. O sea, sí, claro, se introduce una contradicción, ¿no? Porque el ser es uno y el ser es total. Pero si no son lo mismo, ¿no? Entonces el ser carecerá de sí mismo. El ser no será ser. Veamos qué dice la nota. El ser será no ser, ¿sí? Uk on esta ito on. Bien. Sigámonos. De acá, ¿no? Y así millares. ¿Quién era el extranjero? Joel. ¿En qué página? 412. 412. Y así millares de interminables dificultades surgirán para quien afirme que el ser es ya sea doble, ya sea único. Lo que acabamos de entrever lo pone en evidencia. Una cuestión se une a la otra y conduce a una desviación siempre mayor y más dificultosa respecto de lo que antes se dijo. Si bien nuestro examen no ha sido exhaustivo, lo que hemos dicho es suficiente respecto de quienes se ocuparon en detalle del ser y del no ser. Ahora debe examinarse a los que se expresaron según otro punto de vista, con el objeto de aprender. Gracias a todos, que decir que es el ser no es más accesible que el no ser. Es necesario, entonces, que avancemos hacia ellos. Parecería que hay entre ellos un combate de gigantes, a causa de sus disputas mutuas sobre la realidad. Espera, que aquí hay notas y vamos a ver los términos. Claro, aquí es como decía lo que yo decía antes, ¿no? Una batalla, ¿no? Una gigantomaquia o gigantomaquia, ¿no? Los gigantes son los que pelean contra Zeus, ¿no? Que quieren asaltar el Olimpo. Y disputan sobre la realidad, pero quiero ver cómo es el texto, que era 246A. 246A. No hay que avanzar. Kaimen eoi que en autois oion gigantomaquia is einai. Diaten amfisbetesin perites usías. Acerca del ser, acerca de la esencia, literalmente, ¿no? Acerca de... en el fondo nosotros diríamos acerca del problema ontológico, ¿no? Hay una gigantomaquia, hay una batalla que empieza, podríamos decir, en este momento y después siguió, ¿no? Y sigue hasta la fecha. ¿Sí o no? ¿Cómo? Perdón, me perdí. Aquí al final de la página. Unos arrastran todo desde el cielo y lo invisible hacia la tierra, abrazando toscamente con las manos piedras y árboles. Aferrándose a estas cosas, sostienen que solo existe lo que ofrece resistencia y cierto contacto. Definen como idénticos la realidad y el cuerpo,
Y si alguien afirma que algo que no tiene cuerpo existe, ellos lo desprecian por completo y no quieren escuchar ninguna otra cosa. Has hablado de gente terrible. También, en efecto, no se ha podido encontrar. Es por ello por lo que quienes se oponen se defienden muy discretamente desde cierto lugar elevado e invisible, sosteniendo vehementemente que la verdadera realidad consiste en ciertas formas inteligibles e incorpóreas, desmesurando en pequeños fragmentos sus razonamientos, tanto los cuerpos de aquellos como la verdad de que ellos hablan. Sostienen que eso no es la realidad, sino apenas un cierto devenir fluctuante. Entre unos y otros se lleva a cabo un combate interminable sobre estas cosas, desde todo. Es verdad. Recibamos entonces de cada grupo, uno por uno, la explicación de la realidad que sostiene. ¿Y cómo la obtendremos? Fácilmente, en el caso de los que colocan en las formas las cosas más amables, pero más difícil e incluso imposible en el caso de los que conducen todo por la fuerza hacia lo corpóreo. Pero, a mi parecer, debe procederse con ellos de la siguiente manera. ¿Cómo? Lo ideal sería, si ello fuera posible, mejorarlos de hecho, pero si esto no está a nuestro alcance, hagámoslo de palabra, suponiendo que consistirán en responder más regularmente que hasta ahora. Lo que se ha acordado entre los mejores es más valioso que lo acordado entre los peores. Pero no son estos quienes nos interesan. Nosotros buscamos la verdad. Es lo más correcto. Pide ahora a estos, que ya son mejores, que te respondan e interpreta lo que ellos digan. Así será. Preguntamos si, cuando hablan de un ser vivo mortal, afirman que eso es algo. ¿Y cómo no? Admiten que eso es un cuerpo no. Completamente. Sostienen que el alma es algo que existe. Sí. Y que no dicen que el alma es a veces justa y que otras veces es injusta, que a veces es inteligible y inteligente y que otras veces es insensata. ¿Y cómo no? No es por la posesión y por la presencia de la justicia por lo que el alma llega a ser de este tipo y por lo contrario. Sí, también admiten esto. Pero entonces dirán que lo que es capaz de sobrevenir a algo o de abandonarlo es completamente real. Lo dicen. Entonces, puesto que existe la justicia, la inteligencia, toda otra perfección, así como sus contrarios, y también el alma, donde esto se produce, dirán que todo eso es algo visible y tangible o invisible. Así nada de eso es visible. ¿Y qué son esas cosas? ¿Afirman acaso que poseen cierto cuerpo? No responden a todo esto del mismo modo, sino que piensan que el alma misma posee cierto cuerpo. Pero respecto a la inteligencia y todo cuanto acabamos de enumerar, no se atreven a admitir que son algo que no existe, y a sostener que todo ello es corpóreo. Es evidente, que estos hombres se han vuelto mejores, pues nada de esto avergonzaría a aquellos de entre ellos que han brotado como producto de la tierra, y que sostienen con vigor que todo lo que no se puede apresar con las manos no existe en absoluto. Has casi expresado su pensamiento. Volvamos entonces a interrogarlos, pues si quisieran admitir la existencia de algo incorpóreo, por pequeño que fuese, ello bastaría. Pues ellos deben decirnos qué es lo que tienen en común aquellas cosas con lo que tienen cuerpo y que, al tomarlo en consideración, les permitía decir que tanto una cosa como otra son. Es probable que se encuentren entonces en un apuro. Si les ocurriese esto, observa si querrían aceptar nuestra propuesta de admitir que al ser es lo siguiente. ¿Qué? Habla y quizás se lo diremos. Digo que existe realmente todo aquello que posee una cierta potencia, ya sea de actuar sobre cualquier otra cosa natural, ya sea de padecer, aunque sea en grado mínimo y a causa de algo ínfimamente débil, incluso si esto ocurre una sola vez. Sostengo entonces esta fórmula para definir a las cosas que son. No son otra cosa que potencia. Como ellos no pueden decir por el momento, nada mejor que esto, lo aceptarán. Bien, quizá más adelante, tanto a nosotros como a ellos, todo esto nos parecerá diferente. Por el momento, quede esto convenido entre nosotros y ellos. Quede. Vayamos, entonces, a los otros, a los amigos de la forma. Interpreta tú para nosotros lo que a ellos les concierne. Así será. ¿Decís que el devenir está separado de la esencia o no es así? Sí. Y que nosotros, gracias al cuerpo, comunicamos con el devenir a través de la sensación, gracias al alma, a través del razonamiento, con la esencia real. Vosotros decís que esta es siempre inmutable,
mientras que el devenir cambia constantemente. Así decimos. Pero, ¿qué diremos que sostenéis vosotros, varones admirables, que es esta comunicación en ambos casos? ¿No será acaso lo que acabamos de decir? ¿Qué? Una afección o una acción que deriva de cierta potencia originada a partir de un encuentro mutuo. Quizá tú, Teteto, no escuches su respuesta a esta cuestión, pero yo sí, porque estoy acostumbrado. ¿Qué argumento dirán? No concordarán con nosotros en lo que acabamos de decir a los hijos de la tierra sobre la esencia. ¿Por qué? Establecimos una definición adecuada de las cosas cuando dijimos que en todo está presente la potencia de padecer o de hacer, incluso en mínima medida. Sí. A ello responde lo siguiente: el devenir participa de la potencia de padecer y de actuar, pero, dicen, no corresponde a la esencia de la potencia de ninguna de estas dos cosas. ¿Acaso dicen algo consistente? Algo sobre lo cual debe decirse que les rogamos que nos informen con más claridad si están de acuerdo en que el alma conoce y en que la esencia es conocida. Al menos lo dicen. Y que decís que conocer y ser conocido son acciones o afecciones o ambas cosas a la vez. ¿O acaso ninguna de ellas dos cosas tiene relación alguna con estas otras dos? Es evidente que no hay relación alguna, pues dirán lo contrario de antes. Comprendo. Pues dirán esto: si conocer es hacer algo, ocurrirá necesariamente lo conocido padece. Que lo conocido padece. La esencia, que es conocida por el conocimiento mediante el razonamiento, al ser conocida cambiará en virtud del padecer, cuando en realidad afirmamos que lo que está quieto permanece inalterable. Es correcto. ¿Y qué, por seguro? ¿Nos dejaremos convencer con tanta facilidad de que el cambio, la vida, el alma y el pensamiento no están realmente presentes en lo que es totalmente, y que esto no vive ni piensa, sino que, solemne y majestuoso, carente de intelecto, está quieto y estático? ¿Aceptaríamos en ese caso una teoría terrible? ¿Diremos acaso que tiene intelecto, pero no vida? ¿Cómo sería posible? Pero si decimos que tiene ambas cosas, ¿no afirmaremos que las tiene en un alma? ¿De qué otro modo podría tenerlo? Pero al tener intelecto, vida y alma, lo que está animado permanecerá completamente quieto. Me parece que todo esto es ilógico. Debe aceptarse que tanto lo que cambia como el cambio existe. ¿Cómo no? Me para un segundo porque yo creo que tenemos suficiente material. Hay bastante cosa. ¿Qué es entonces esta gigantomaquia? De si el ser es uno o múltiple, o si deviene o es o sea, no, más bien si es solamente material, ¿no? O sea, los gigantes son hijos de la tierra, y entonces ellos arrastran todo desde el cielo y lo invisible hacia la tierra. O sea, dicen que la realidad invisible no existe, solo existe la materia, ¿no? O sea, abrazando toscamente con las manos piedras y árboles. Aferrándose a estas cosas, sostienen que solo existe lo que ofrece resistencia y cierto contacto. Definen como idénticos la realidad y el cuerpo. Y si alguien afirma que algo que no tiene cuerpo existe, ellos lo desprecian por completo. Vamos a ver cómo lo dice en griego. Gigantomaquia. ¿Se ve? Sí. Oimen eis gen ex uranu kai tu aoratu panta elcusi. Del cielo y de lo invisible no todo arrastran. Tais kersin atecnos petras kai drus perilambanontes tongar toiuton efaptomen oipanton discurizontai tuto einai monon o parekei prosbolen. Kai epafen tina tauton soma kai usian. O sea que es lo mismo el cuerpo y la esencia, que es lo mismo el cuerpo y el ser. O sea, todo lo que, digamos, el ser, todo es corpóreo, ¿no?
Orizómenoi. O sea, definen que es lo mismo soma y usía. Claro, ahí traduce realidad, pero la traducción realidad a mí no me gusta porque realidad es una palabra que creará la ontología posterior para contraponer precisamente lo que es concreto, real, a lo que es el mundo de los conceptos. ¿Con qué definición nos podríamos quedar mejor en vez de realidad entonces? Y yo traduciría o esencia o ser. Esencia, ser con realidad. Claro, que todo el ser es cuerpo. No que toda la realidad es cuerpo, que todo el ser es cuerpo. Y aquí creo que usa siempre usía cuando traduce realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando dice entre sus adversarios, ¿no? Hoi prosautus amphis mala eulabos anoten exauratu potena mionontai noeta hasta que asomata eide biazomenoi ten aletinen usian einai. O sea, los que los contrastan dicen que existen cosas inteligibles e incorpóreas, asómata, eide, ideas o formas, que son la verdadera usía, tenaletinen usían, ¿no? Que son el verdadero ser. Entonces el verdadero ser son las formas que son inteligibles e incorpóreas. Y entonces esta es la como eterna batalla, ¿no? En meso de peritauta apletos amfoteron make, ¿no? La batalla. Aei sunesteken, siempre. Pero después, como que, claro, estos que dicen que todo es corpóreo son gente terrible. Entonces, los amigos de las formas, o sea, los que sostienen lo contrario, son más evolucionados, pero dice también como que los vamos a corregir un poco. O sea, como que está diciendo que en el fondo a la doctrina de las ideas hay que todavía aportarle una corrección, ¿no? Claro, lo que se ha acordado entre los mejores es más valioso que lo acordado entre los peores. Claro, los mejores obviamente son los que defienden las ideas, ¿no? Pero nosotros buscamos la verdad. Pide entonces a estos que ya son mejores que te respondan. O sea, estos que ya son mejores, pero necesitan todavía investigar más, ¿no? Profe, ¿pero esos que ya son mejores se refiere a los sofistas en este caso, ¿no? ¿Como de forma irónica o...? No. A los que defienden que el verdadero ser son las ideas, ¿no? Estos son mejores. Pero, claro, necesitan todavía progresar. Y entonces de ahí, ¿de qué empieza a hablar después? ¿Cómo sigue la conversación? ¿Cómo se podría resumir? Bueno, parte del alma, ¿no? Dicen que, bueno, que existe un ser vivo mortal, o sea, en el fondo, que existimos nosotros, ¿no? Cuando hablan de un ser vivo mortal, o sea, el ser humano, afirman que eso es algo. Tiene un cuerpo, tiene un alma, y el alma es a veces justa y otras injusta, a veces inteligente, y entonces el alma como que va recibiendo algo, ¿no? Va recibiendo como cualidades, ¿no? Y entonces si recibe cualidades es por la posesión y por la presencia de estas cualidades mismas, la justicia, la injusticia, etc. Pero entonces si la justicia llega al alma, no, la justicia tiene que ser algo real.
dirán que lo que es capaz de sobrevenir a algo o de abandonarlo es real. Pero esta palabra real, vamos a ver cómo está en el griego, pero probablemente sea lo mismo, ¿no? 247 A al final. Parusía. La parusía sería la presencia, ¿no? O sea, claro, aquí hay un juego entre usía y parusía, ¿no? La usía es el ser y la parusía es la presencia del ser, ¿no? Única iosines exei kai parusía toiauten autone casten gignestai kai tonen antion tenen antien. Allamento gedynaton to paragignestai kai apogignestai pantos einaiti. O sea, literalmente es algo. Lo que le sobreviene, o sea, cuando el alma se vuelve justa, le sobreviene la justicia. Y entonces la justicia es algo, tiene que ser algo. O sea, el alma se vuelve justa por la justicia y por lo tanto la justicia es algo, ¿no? Y estas cosas no son visibles. Es que don uden tuton ge oraton, ¿no? Casi nada de eso es visible. Y claro, entonces, ¿qué son estas cosas? Frente a eso no hay una respuesta clara. No responden a todo esto del mismo modo, sino que piensan que el alma misma posee cierto cuerpo. Pero respecto de la inteligencia y de todo cuanto acabamos de enumerar, no se atreven a admitir que son algo que no existe, ni a sostener que todo ello es corpóreo. No, bueno, es evidente que estos hombres se han vuelto mejores. Y entonces aquí, bueno, pasa a definir qué es lo que vamos a definir como entonces lo que tiene usía para solucionar este problema. ¿Qué es entonces que tiene usía? ¿No? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Y qué definición le da? Que es capaz de aprender. ¿Qué es capaz? De aprender. No, es más general. Es todo aquello que posee una cierta potencia, ya sea de actuar sobre cualquier cosa, ya sea de padecer. Vamos a verlo en el griego, ¿no? Que era 200. No, parece que no. No, nos adelantamos. ¿Dónde era? Quiero ver este pedacito de acá. Era 200. Era 247. 247D. No, E. 247 E. Como que salta un pedazo, ¿ok? Ah, no, acá. Lego de kaito opoyanuntina kektemenon dynamin. O sea, el que tiene una dynamis, el que tiene una potencia, el que puede actuar, eso es. O sea, todo lo que puede actuar tiene ser. Eites topoyein, para hacer algo. Eites topatein, pero también para padecer. Kais microtaton, aunque sea pequeñísimo. Hipotus faulotatu, por la cosa más ínfima. Can eimonon eisapax, pantutontos einai. Todo esto es. Tuto, esto esencialmente es, ¿no? Oh, y entonces de eso resulta
resulta que también entonces las esencias padecen, por lo tanto son parte del ser, ¿no? O sea, el devenir participa de la potencia, está criticando los que ha llamado los amigos de las formas, o sea, los que sostienen la doctrina de las ideas, pero que hay que hacer una corrección, ¿no? Ellos dicen, los amigos de las formas, que el devenir participa de la potencia de padecer y de actuar, pero dicen, no corresponde a la esencia la potencia de ninguna de estas dos cosas, porque ellos dicen que las formas son, en el fondo, inmutables y por tanto no pueden actuar ni padecer, ¿no? El devenir, como que en el devenir se da acción y pasión, pero como las formas no devienen, pareciera que en las formas no se da acción y pasión. Pero a continuación resulta que entonces sí podría decirse eso, porque pasa a decir que el propio conocer, ¿no? El alma conoce y la esencia es conocida. Entonces, ellos afirman que las esencias no padecen, pero resulta que las esencias son conocidas. Entonces, al ser conocidas, parece que padecen, ¿no? Y entonces parece que como que hay que hacerle un arreglo a la doctrina como de las formas como que escapan a la acción y la pasión, ¿no? Porque en el fondo está diciendo algo que no puede hacer ni acción ni pasión, ¿cómo puede ser? O sea, como que para definir el ser necesitamos estas categorías, ¿no? ¿O acaso ninguna de aquellas dos cosas tiene relación con estas dos? Estoy confundido. ¿Cómo algo no puede ser si no deviene, pero no es precisamente eso lo que hace algo ser, el permanecer? No, lo que está diciendo es que, claro, los amigos de las formas distinguen, claro, el devenir del ser, pero como que este ser, como que de alguna forma queda definido solo de un modo negativo. Este ser de las formas, si no tiene ninguna acción ni pasión, entonces, o sea, ellos asocian acción y pasión al devenir. Y después dicen que las formas no devienen. Pero entonces pareciera que si no devienen, entonces no pueden ni hacer ni padecer. Pero si no pueden ni hacer ni padecer, como que pareciera que no tienen nada positivo. Claro, hemos llegado a decir que son incorpóreas, que son, pero como que al parecer como que no hacen nada, porque como que no, porque ¿cómo dices que algo es si no puede hacer nada ni padecer nada? No. Entonces, claro, lo arrincona diciendo, cuando yo conozco la esencia es conocida, y entonces padece. O sea, como que es objeto de una acción, ¿no? Conocer y ser conocido son acciones o afecciones, ¿no? ¿O acaso no tienen relación alguna con estas otras? Pues dirían esto: si conocer es hacer algo, ocurrirá necesariamente que lo conocido padece. O sea, para que algo sea debe sí o sí pertenecer a alguna de las categorías de acción o pasión. Claro, sí. ¿Platón entonces está contradiciendo? No, pero este pasaje, yo creo que no, pero este pasaje es difícil, entonces ha generado mucho debate. Claro, algunos dicen que Platón como que se retracta, que se contradice. Yo creo que él está buscando superar un problema, que en el fondo el problema básico es que las ideas definidas como entes como inmutables, impasibles, pareciera que no tienen entonces característica positiva. O sea, las ideas, si son el ser, hay que darles características que concuerden con lo que
con lo que es. Tienen que tener una actividad y pueden ser objeto de, entonces pueden... Claro que esta actividad después, en el fondo se tendrá que mostrar que esta actividad y pasividad tampoco tienen que ver realmente con lo corpóreo y el cambio físico. Pero como que aquí lo que está haciendo aquí, en mí, al menos mi interpretación sobre esto es que él se está esforzando por partir dándole algún carácter positivo, porque si no parecen ser entidades como puramente negativas, que puramente se definen en base a que son inmateriales, no asómatos, que no cambian, que no, o sea, todo no, pero para que sean, para que reflejen el ser, entonces tienen que tener algo positivo. A una costa de, claro, de parecer ahora contradictorio, que parezca que se está contradiciendo, ¿no? Puede ser que verbalmente se esté contradiciendo, como algunos dicen, pero yo creo que después esa contradicción tiene solución, ¿no? ¿Cómo algo positivo? Algo positivo, como cuando tú dices que algo actúa, tú estás diciendo que es positivo. Entonces la posición Cuando tú sería dices, me viene a mí la justicia, o pienso la justicia, tú estás diciendo que la justicia es algo que actúa en mí, que yo la percibo, como que es objeto de percepción, ¿no? Y eso es lo positivo, que la Y claro, tienes que partir dándole alguna característica positiva, porque si no te queda un ser, una usilla, como que definida de un modo puramente negativo. Entonces sería aquí que si uno puede decir, como, si Platón se está contradiciendo o Platón está negando su teoría de la idea, entonces sus diálogos serían aporéticos, o su filosofía sería aporética, al menos la que podemos conocer a través de los diálogos. Pero podemos pensar que a lo mejor simplemente quiere como corregir algo. Claro, él presenta la aporía y esta aporía le permite, yo creo, avanzar, corregir. O sea, no es que solucione todos los problemas, pero yo creo que es coherente en cuanto a que después se supera, o sea, en el fondo a lo que apunta es decir, claro, esta acción después hay que interpretarla de un modo distinto, no es lo mismo que la acción física. Así como hay una acción física, puede haber una acción incorpórea. Pero lo importante es partir diciendo que tiene que tener una acción, si las ideas son seres, si son, hay que adjudicarle características positivas. No podemos caracterizarlas solo de forma negativa, como son lo incorpóreo, lo intemporal, lo inespacial, porque a fuerza de puras características negativas al final no existirían. Entonces, para que puedan existir, hay que adjudicarles. Y entonces, claro, aquí yo creo que hay un punto de avance importante, solo que en este momento está en el momento aporético, y por eso ha confundido muchos intérpretes ya. Pero yo creo que no, que hay efectivamente un avance positivo. Ya. Bien, vamos a dejarlo aquí porque ya estamos en la hora. Tenemos que entonces detener. Vamos a agregar a la lista Natalie y Loreto solamente. Delante había una Irina ahí. Sí. Hola, Inés Navarro. Sí. ¿Cómo? Estaba Inés Navarro también. ¿Así? Detener.